Hola, mi nombre es Daniela Sáenz Hernández y hoy vengo a presentarles un análisis exhaustivo y riguroso sobre el modelo fundacional de la macroeconomía dinámica moderna, que es el modelo de crecimiento de Harold Domar. Durante los próximos minutos no solo exploraremos sus ecuaciones claves, sino que decodificaremos las implicaciones teóricas y empíricas que este marco conceptual impuso a la política de desarrollo global. Nuestra agenda empieza desde un análisis de su historia post-keynesiana hasta los sofisticados ejercicios de simulación matemática publicados por la Universidad de Afit en 2005, que fue uno de los documentos en los que me basé para realizar esta exposición. Y cerraremos con las lecciones críticas de la economía empírica contemporánea. Ahora bien, para comprender por qué estudiamos el crecimiento, debemos recordar la máxima del Nobel Robert Lucas en 1988, quien nos mencionaba que una vez que uno empieza a pensar en el crecimiento, es difícil de pensar en otra cosa. Pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento promedio sostenidas en el tiempo alteran drásticamente el bienestar material de una nación. Tomemos como ejemplo el caso histórico de Colombia documentado por el Grupo Greco en 2002. En el año 1900, el PIB per cápita colombiano era de tan solo $494 en paridad del poder adquisitivo, gracias a un crecimiento promedio de 2,3% durante el siglo XX. Cronológicamente, el interés por el crecimiento se remonta a Adam Smith y David Ricardo y fue modelado formalmente por primera vez por Frank Ramsey en 1928 mediante el cálculo de variaciones. Sin embargo, el estallido de la Gran Depresión de los años 30 y el trauma del desempleo masivo reconfiguraron las prioridades de la ciencia económica. Es en ese entorno donde surgen de forma independiente las contribuciones del economista inglés Roy Harrod en 1939 y del economista ruso-estadounidense Epsey Domar en 1946. Harrod interactuó directamente de primera mano con Keynes como editor del Economic Journal, donde asumió la tarea de dinamizar los conceptos estáticos a corto plazo de la teoría general keynesiana. El problema central que ambos autores intentaron resolver fue cómo puede una economía capitalista mantener un pleno empleo continuo a largo plazo sin caer en crisis cíclicas de sobreproducción o un desempleo masivo. Su enfoque colocó el ahorro agregado y la formación de capital físico en el epicentro absoluto del motor económico. Adentrándonos en el núcleo analítico del modelo, Harrod y Domar postularon un conjunto de supuestos restrictivos pero transparentes, entre esos una economía cerrada sin intervención gubernamental inicial distorsionadora y con un comportamiento de agentes donde el ahorro total es una porción constante de los ingresos, determinada por una propensión marginal a ahorrar constante. El elemento tecnológico crítico que define el comportamiento del modelo es la adopción de una función de producción de coeficientes fijos o de tipo Leontief, donde A representa la productividad marginal y media del factor capital y beta la del factor trabajo efectivo. Esta especificación tecnológica posee rendimiento constante a escala, pero introduce una restricción implacable. La elasticidad de sustitución entre los factores capital y trabajo es exactamente igual a cero. En la economía de Harold Domar, los factores son completamente perfectos. Añadir unidades de capital sin un incremento proporcional en la fuerza laboral efectiva deja el producto total completamente inalterado, generando capacidad instalada ociosa. El mecanismo medular del modelo descansa sobre lo que la literatura denomina el doble efecto de la inversión. Por el lado de la demanda agregada, la inversión opera a través del principio del multiplicador keynesiano. Un incremento en el flujo de inversión expande los ingresos económicos de manera agregada. Sin embargo, por el lado de la oferta, la inversión opera simultáneamente a través del principio del acelerador, incrementando de manera irreversible la capacidad productiva instalada mediante la acumulación física de capital. Para formalizar esta trayectoria temporal en términos de unidades de trabajo eficiente, definimos el capital por trabajador eficiente, asumiendo que la población crece a una tasa exógena constante y la eficiencia del trabajo progresa a un ritmo tecnológico. La ecuación diferencial fundamental que gobierna la acumulación de capital se expresa de la siguiente manera como se ve en la pantalla.
El comportamiento de largo plazo de esta economía está condicionado a tres escenarios mutuamente excluyentes, analizados con precisión en el marco de Franco y Ramírez Hassan en 2005. En el caso 1, cuando el producto del ahorro y la eficiencia técnica del capital supera el crecimiento demográfico, tecnológico y la depreciación. La economía en este caso converge hacia un estado estacionario donde el stock de capital excede estructuralmente la capacidad de absorción del trabajo efectivo. El resultado es la acumulación continua e irracional del capital óseo. En el caso 3, la baja propensión marginal del ahorro estrangula la inversión neta, provocando que la tasa de crecimiento sea permanentemente negativa y la economía converja fatalmente hacia su desaparición con tasas de desempleo permanentemente crecientes. Esto nos conduce al único escenario económicamente deseable y racional, que es el caso 2, donde se verifica la estricta igualdad paramétrica. Esta es la famosa condición del filo de la navaja de Harrod. Dado que el ahorro, la demografía y el cambio tecnológico están determinados por fuerzas institucionales completamente independientes y exógenas, la probabilidad de que una economía libre de regulación se sitúe y permanezca exactamente sobre este filo es virtualmente cero. El sistema de libre mercado es inestable. Para profundizar la inestabilidad del filo de la navaja, es vital distinguir los tres ritmos de crecimiento conceptualizados por Roy Harrod. En primer lugar, la tasa de crecimiento efectiva o real denominada G, que viene definida coyunturalmente por la relación macroeconómica del ahorro sobre la relación capital-producto observada. En segundo lugar, la tasa de crecimiento garantizada o guaranteed, que es G raya baja W, que representa aquel ritmo de expansión que deja a los empresarios y productores plenamente satisfechos con las decisiones de inversión tomadas, manteniendo el equilibrio entre el ahorro y la inversión planeada sin acumulación o escasez imprevista de inventario. Y finalmente, la tasa de crecimiento natural, que viene fijada de manera exógena por el ritmo de crecimiento de la fuerza laboral y el progreso de la productividad técnica. La estabilidad macroeconómica absoluta requiere que la tasa efectiva sea igual a la garantizada e idéntica a la natural. Si la tasa garantizada supera a la natural, la economía experimentará una crónica deficiencia de mano de obra y un exceso de capacidad instalada, hundiéndose en una espiral depresiva. A pesar de su rigidez, el modelo tuvo una influencia colosal en la política económica del siglo XX. Un claro ejemplo empírico que fue el primer plan quinquenal de la India, implementado entre 1951 y 1956 bajo el mandato de Jawahar Nehru. El gobierno utilizó la fórmula de Harrod-Domar para calcular con exactitud matemática cuánta tasa de ahorro era necesaria para alcanzar un objetivo de crecimiento del 2,1%. Al dirigir estratégicamente el esfuerzo estatal de inversión hacia la infraestructura física pesada, la India superó la meta registrando un extraordinario crecimiento real del 3,6%. Para ilustrar cuantitativamente la precisión de esta dinámica, el artículo de la Universidad EAFIT del año 2005 modeló una economía simulada a un horizonte de 100 años parametrizada con un coeficiente técnico del capital, una tasa de ahorro igual al 0,18, crecimiento poblacional del 0,02, cambio tecnológico del 0,03 y depreciación del 0,08. Al resolver el sistema de ecuaciones diferenciales con un capital inicial eficiente del 0,8, se demuestra matemáticamente que la economía tarda exactamente 4,46 años, es decir, 4 años y 5 meses, en alcanzar el punto ideal de pleno empleo con capacidad instalada plenamente utilizada. Sin embargo, debido a la rigidez exógena del modelo, a partir de ese instante exacto, la economía comienza a generar una brecha exponencial y aberrante de capital ocioso e ineficiente, desnudando la profunda irracionalidad de continuar invirtiendo sin microfundamentos de optimización dinámica. Para finalizar, las limitaciones teóricas inherentes a Harrod-Domar abrieron las puertas a la evolución del pensamiento económico. En 1956, Robert Solow y Trevor Swan
solucionaron la inestabilidad del filo de la navaja al introducir una función de proporción neoclásica con elasticidad de sustitución mayor a cero. Desde el frente empírico, el renombrado economista William Sterling publicó en 1999 un demoledor artículo titulado El fantasma de la brecha de financiamiento, donde analizó datos de 138 países receptores de ayuda internacional basándose en el modelo de Harold Domar. Sterling demostró que en el 95% de los casos analizados no se encontró ninguna correlación de corto o largo plazo entre los flujos de inversión inyectados y el crecimiento real del PIB. En conclusión, el capital físico es una condición necesaria, pero rotundamente insuficiente para el desarrollo. El modelo de Harold Domar permanece hoy en los libros de texto no como una herramienta de predicción perfecta, sino como el punto de partida histórico obligado que nos enseñó a modelar el tiempo de la macroeconomía. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado.